Hola a todas y todos. En la clase de hoy yo les presentaré algunos aspectos sobre la ecología microbiana en ambientes extremos, explicando un poco qué significa que un organismo pueda vivir en condiciones extremas y también cuáles son sus implicancias a nivel, por supuesto, microbiano. Bueno, es muy común escuchar sobre este tema la palabra extremófilos. Y llama mucho la atención porque es una palabra que suena bien interesante. Bueno, etimológicamente la palabra quiere decir, ¿cierto?, que hay organismos que les gusta vivir en condiciones extremas, pero un organismo puede ser catalogado como extremo, pero por otro lado también nos podemos preguntar, ¿qué es ser extremo? Vamos a tratar de responder estas preguntas durante esta clase y también profundizar un poco en lo que conocemos sobre los ambientes extremos y también cuáles serían las adaptaciones de estos microorganismos a las condiciones extremas. Bueno, esta ilustración muestra un poco cómo fueron las condiciones de la Tierra en el pasado, la Tierra primitiva, ¿cierto?, en sus inicios, que claramente es lo que pensamos cuando a veces nos imaginamos los ambientes extremos, sistemas como estos, muy activos, ¿cierto?, erupciones volcánicas, caídas de cuerpos celestes en la Tierra, muy calientes. Como bien sabemos también las condiciones en el planeta eran reductoras, sin oxígeno, lo cual fueron, digamos, los elementos principales para el desarrollo posterior de la vida, como la conocemos actualmente. En general, bueno, lo que sabemos que todas estas condiciones temporales, digamos, estos cambios, llevaron finalmente a que aparecieran distintas moléculas orgánicas que se cree pudieron haber llegado al planeta por impactos de meteoritos y cometas, pero también por la formación en el mismo planeta debido a distintas características y situaciones que ocurrieron, digamos, bajo esas condiciones tan extremas. Entonces hay toda una historia de la Tierra primitiva donde predominaron este tipo de condiciones. Bueno, las condiciones de la Tierra primitiva fueron condiciones abióticas o las prebióticas, ¿cierto? Antes de que apareciese la vida, había una alta radiación solar, mayormente radiación ultravioleta, no había capa de ozono, entonces llegaba directamente la radiación. La composición de la atmósfera mayormente incluía amonio, metano, hidrógeno, y en condiciones reductoras, carencia de oxígeno, como lo mencioné. Y luego del bombardeo de meteoritos, que fue un evento muy importante, la temperatura disminuyó bajo los 100 grados, condensando el agua y formando los océanos primitivos, que fueron claves para la aparición de moléculas orgánicas, pero también la aparición de las células, que por supuesto dieron origen a la complejidad de la vida como la conocemos hoy. Y aquí en esta diapositiva además se muestran algunos hitos muy importantes en el estudio de las teorías de origen de la vida, que es un área muy interesante que nos vamos a abordar en esta clase por tema de tiempo, pero también para más o menos se den cuenta que esta es un área de investigación bastante antigua, en que distintos investigadoras e investigadoras han tratado de escudriñar, ¿cierto?, y profundizar sobre cuáles fueron los eventos claves que gatillaron la formación de las primeras células y también de la formación de las moléculas orgánicas y cómo esa organización llegó finalmente a producir eh, primeros organismos en el planeta. Lo que sí sabemos es que parte, digamos, de esta línea de investigación incluye la química orgánica, la formación de moléculas, que están hitos, ¿cierto?, como los experimentos de Oparin, y también la internalización de cómo fueron esos primeros mundos, ¿cierto? Esta es la definición del mundo de RNA, que es una de las más plausibles y adecuadas para esta explicación. Existen todavía en el planeta ambientes muy antiguos o lugares que recapitulan las condiciones de la Tierra primitiva. Uno de los más conocidos son los estromatolitos,
que están situados en la bahía de Tiburón, Shark Bay en Australia, y también la fumarola o fuentes hidrotermales que están situadas en los océanos. Los estromatolitos son estructuras ya fosilizadas en muchos casos de tapetes microbianos, o sea, una estratificación de comunidades fotosintéticas que han permanecido en el tiempo. Mayormente esos tapetes microbianos fueron los bosques del pasado, o sea, estaba el planeta no todo cubierto, pero grandes extensiones cubiertas por tapetes microbianos que fueron reemplazados posteriormente por el suelo y por los bosques. También existen fosas hidrotermales en el océano, las cuales se generan, ¿cierto?, por la interacción del magma con el calentamiento del agua en su superficie, generando estas black smokers, que también es el nombre en inglés, donde hay importantes también metabolismos microbianos ocurriendo en estos ambientes realmente extremos, como lo vamos a ver. Bueno, esta es una fotografía de un ambiente muy interesante que está situado aquí en la región de Antofagasta, que es el campo geotermal del Tatio. No es la típica foto de la fumarola de geyser del Tatio, sino que son sus tapetes microbianos que están en una zona un poco más lejana de esos geysers, donde se puede apreciar claramente estos colores muy brillantes, ¿cierto? Rojos y verdes, que son formaciones microbianas altamente adaptadas a condiciones extremas, porque acá no solamente se da el tema de la temperatura, porque hay aguas con alta temperatura, sino que también alta concentración de minerales, entre ellos arsénico, boro, que pueden ser tóxicos para algunos organismos, y también las condiciones de alta radiación solar, como se da en el altiplano. Bueno, en esta escala temporal que estamos hablando de los ambientes extremos, se han dado hitos muy importantes, como por ejemplo la aparición de las primeras células, que ya lo mencioné, y luego la diversificación de la vida celular, la cual se da principalmente por el evento de la endosimbiosis o múltiples eventos en ese contexto, en esa escala de tiempo, que tuvieron como consecuencia la aparición de las células eucariontes y posterior cierta diversificación de ese tipo de vida, dando origen a los organismos, digamos, más complejos que conocemos actualmente. Bueno, los ambientes extremos se distinguen por distintas condiciones ambientales que los definen. Por ejemplo, hablamos de ambientes termales, cuando ¿cierto?, están sujetos a altas temperaturas, ambientes ácidos o alcalinos, cuando hablamos de diferencias de pH. También salinidad, tenemos agua dulce y agua salada, por otro lado, y así sucesivamente según la característica principal. Ahora, los organismos que viven en esas condiciones son los que al principio yo les mencioné que se llaman extremófilos, y ese nombre también va cambiando respecto a esa condición. Por ejemplo, si es que viven a bajo pH se llaman acidófilos, o sea, bajo pH 5, y si viven bajo pH 3, aún más bajo, son hiperacidófilos. Y por el contrario, el otro lado de la escala, si son pH sobre 9, alcalófilos o hiperalcalófilos. En temas de temperatura, si viven en ambientes fríos, reciben el nombre de psicrófilos, y si viven en ambientes con altas temperaturas, se llaman termófilos o hipertermófilos. Las temperaturas, digamos, promedio del planeta, o más bien la media de temperatura, fluctúa entre 20 y 45 grados, y eso se llaman mesófilos. En temas de salinidad, pueden ser halófilos, o sea, necesitan sal para poder vivir, y esa sal generalmente está determinada por cloruro de sodio. Y también, por el otro lado, hay organismos que toleran la sal, se llaman halotolerantes, pero también pueden vivir en bajas concentraciones de sal o, por supuesto, sin sal. La presión también es una característica muy importante. Pueden ser organismos barófilos o pisófilos, o también pisotolerante o barotolerante, cuando se exponen a altas presiones.
Bueno, y en esta diapositiva se ve un barrido, digamos, por distintos ambientes extremos que existen en la Tierra. Desde sistemas antárticos, por ejemplo, o hielos polares, permafrost, incluyendo también ambientes extremos que están situados en los océanos, como ya les mencioné algunos, las fuentes hidrotermales, y también las fuentes de agua frías, pero que pueden ser también muy ricas en metano. Em, También en algunos sectores del océano se dan estos lagos interiores bajo las masas de agua que están dominados por algún tipo de sal. Son lagos anóxicos profundos. En el Mediterráneo, por ejemplo, hay zonas que tienen estas masas de aguas que están dominadas por cloruro de magnesio, en comparación del agua de mar típica. Y estos también son ambientes microbianos muy interesantes. Yo hablé de las fuentes hidrotermales que están acá en el mar profundo. También a veces hay fracturas en la parte basal del sedimento marino, son ambientes serpentinizados. Los sedimentos también profundos son ambientes extremos porque ahí no hay oxígeno y además hay una alta concentración de elementos muy reducidos que también producen un metabolismo muy particulares. Por otro lado, ya en la superficie, en los ambientes, digamos, continentales, hay, por supuesto, desiertos. En la cima de algunos volcanes pueden haber lagos con distinto pH, pero se da bastante frecuente que sean lagos hiperácidos. Al estar, ¿cierto?, en contacto con emanaciones de azufre, hace que baje el pH. También hay fuentes termales, las famosas termas, donde me imagino que varios de ustedes han podido visitar alguna vez. Em, y también hay ambientes creados por el ser humano que son extremos. Por ejemplo, los sitios que están contaminados con energía nuclear. Y también sistemas que han sido contaminados por ácido a partir de la acción de la minería, que son los drenajes ácidos de mina. Bueno, aquí en esta gráfica se pueden ver también la comparación de las condiciones dominantes en la Tierra respecto a presión, o los rangos más bien, que existen en la Tierra respecto a presión, que es este eje, salinidad, pH y temperatura, y su comparación con otros planetas del sistema solar y también con algunas lunas, mostrando un poco los rangos de habitabilidad o dónde los microorganismos podrían vivir. Por ejemplo, en la Tierra hay un amplio rango de condiciones, eso es súper interesante. O sea, los organismos pueden vivir, como ya mencionaba, bajas temperaturas, altas temperaturas y así un montón de condiciones. Incluso es muy común que los organismos sean considerados poliextremos porque están sujetos a distintas condiciones extremas ambientales en el mismo momento, en el mismo lugar. Entonces, no solamente son termófilos, sino que también son acidófilos, o muchas combinaciones que vamos a ver también en un momento. A diferencia, por ejemplo, lo que puede pasar en Marte, si se fijan que las temperaturas son mucho más bajas que en la Tierra, y hay por lo menos pocos lugares que se consideren que tienen pH ácido. Entonces eso también va restringiendo un poco los hábitats que probablemente existan en Marte y que podrían albergar vida microbiana, a diferencia de lo que puede ocurrir en la Tierra. Eso también es extendible, esa idea, a otros planetas, como les dije, a Venus y también a otras lunas. Entonces la investigación o el interés que existe por estudiar estos ambientes extremos va muchas veces de la mano para poder entender cómo sería la vida en otros lugares fuera de la Tierra, si es que existe. Bueno, hay algunos récords que es interesante también revisarlos, que existen en la Tierra. Por ejemplo, en temas de sistemas como los lagos de soda o lagos muy alcalinos, se pueden encontrar con temperaturas bajo cero o sobre 83 grados.
Pero aquí la condición predominante, ¿cierto?, es que su pH es sobre 7, o sea, es alcalino. La salinidad también puede variar bastante. Los sistemas terrestres de aguas termales o las termas, también sus temperaturas pueden variar entre 15 hasta 270 grados. Y el pH también puede ir de muy ácido hasta muy alcalino. Lo mismo para la salinidad. Puede ser ambientes de agua dulce con estas condiciones y también algunos hipersalinos. Ambientes polares, si se fijan, el récord va de los menos 98 grados, imagínense, hasta 24 grados y también con condiciones variables de pH, presión y salinidad. El récord muy interesante es acá. Quiero mencionar el de las fuentes hidrotermales de mar profundo, cuya temperatura mínima en realidad cuesta medirla porque es muy difícil también llegar a estos lugares, pero la máxima sobre 464 grados, porque claro, está muy cerca de la zona de magma, entonces las temperaturas que pueden alcanzar ahí son muy altas. Y unos ambientes muy interesantes, que son los ambientes o ecosistemas de subsuperficie. Cuando hay una transición, digámoslo así, ambiental, superficial, por ejemplo, la interfase sedimento-agua de un lago o del océano, ahí se dan procesos microbianos muy interesantes porque son sistemas de transición. O sea, hay cambios bruscos muchas veces de potencial redox que redunda en comunidades microbianas diferentes y también en metabolismos distintos. Y también en cambios ambientales a veces muy bruscos, como se puede observar aquí en temas de temperatura, también fluctúan desde las temperaturas muy bajas hasta muy altas, sobre 400 grados. El pH también va desde ácido hasta alcalino y así. Entonces, en definitiva, uno en el planeta puede encontrar múltiples ambientes extremos, pero principalmente ambientes poliextremos, donde están ocurriendo varias condiciones ambientales a los bordes al mismo tiempo. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué tan frecuentes son los ambientes extremos en la Tierra? Bueno, no son tan frecuentes como eran al principio, en la Tierra primitiva, pero aún hay un montón de lugares que todavía albergan estas condiciones y son las que a nosotros nos ha interesado estudiar por bastante tiempo. Por otro lado, como ustedes bien saben, gran parte de la microbiología se ha estudiado y se explica gracias a la posibilidad de cultivar y aislar microorganismos. El cultivo intensivo de microorganismos considerados de ambientes extremos comenzó por allá por los años 60, fuertemente ligado al trabajo de Thomas Brock en Estados Unidos, en el Parque Nacional Yellowstone, aislando distintas bacterias y también arqueas, principalmente de las fuentes termales y de algunos lagos muy interesantes que hay llenos de azufre y otras condiciones muy, muy extrañas. Pero para lograr eso también se requiere bastante dedicación, tiempo y condiciones de laboratorio adecuadas, porque se requieren estufas, por ejemplo, que estén todo el tiempo a alta temperatura o mantención de esta condición en el tiempo. Entonces acá hay unos ejemplos de algunas, tanto arqueas como bacterias que han sido aisladas desde ambientes extremos y que, como les decía recién, no solamente son capaces de vivir, por ejemplo, esta Picropilus ochima a temperaturas altas, o sea, sería un termófilo, 65 grados, sino que también a pH ácido. Entonces esta arquea es una termófila acidófila. Acá hay otro ejemplo en la misma línea. Esta sería la Alarsenatibacter, es una bacteria que, como bien su nombre lo dice, está vinculado al metabolismo del arsénico, pero también vive a muy alto pH, pH entre 8,7 a 9,8, o sea, alcalófila, y además altas temperaturas, es una termófila alcalófila.
Y acá está lo que les he mencionado varias oportunidades, esta idea, ¿cierto?, que los organismos llamados extremófilos o que viven en ambientes extremos son principalmente poliextremos, porque pueden también estar sujetos o vivir en condiciones de múltiples aspectos que lo hacen ser bastante resistente o derechamente pueden vivir específicamente en esas condiciones. Eso es bastante importante porque hay organismos que su rango de tolerancia a cierta condición extrema se sobrelapa con otra condición extrema. Entonces eso hace que su rango de habitabilidad en ese ambiente sea bastante amplio. Al principio, cuando se empieza a trabajar en detalle con los organismos extremófilos, estaba esta idea de que los ambientes extremos estaban dominados por muy pocos organismos que podían vivir en esa condición. Es decir, que tenían una baja diversidad. Pero cada vez nos damos cuenta que es un poco al revés. Hay tantas oportunidades para que se desarrollen otros organismos según ¿cierto? Los hábitats que se puedan dar en esas distintas condiciones. Incluso pueden ser aspectos temporales ahí de cambios en el tiempo muy, muy interesantes. Bueno, acá solamente algunos ejemplos de un organismo poliextremo. En este caso, acá hay el primero es una arquea, Acidianus infernus, imagínense, es un ácido termófilo que fue aislado de un cráter de una solfatara en un volcán. Temperatura, digamos, máxima de crecimiento 96 grados y pH mínimo de crecimiento 1, para que no tengan esta idea de la poliextremofilidad. Hay otros récords acá, una bacteria muy interesante que es de Deinococcus radiodurans, que también ha sido usada para llevar a cabo distintos experimentos de la Estación Espacial Internacional. Fue expuesta por muchos años, por, por distintos periodos de tiempo, mejor dicho, al espacio interestelar. Y pudo resistir, o sea, se formaron formas de resistencia y esta bacteria pudo seguir después creciendo, lo cual habla, ¿cierto? Y muestra que están altamente adaptadas en este caso a radiación. O sea, puede sobrevivir condiciones tipo de Marte al vacío y también a la radiación espacial y ultravioleta. Bueno, gracias al avance de las distintas técnicas independientes de cultivo, basadas ¿cierto? En el estudio del ADN ambiental o de ácidos nucleicos en general ambiental, sabemos que casi todos los ecosistemas terrestres, o sea, de la Tierra, tienen asociados a microorganismos. O sea, microorganismos pueden vivir ahí. Pero hay un caso muy particular que lo quiero mencionar, que son estas salmueras calientes que están ubicadas en Etiopía, en un lugar que se llama Dalol, donde recientemente se ha demostrado que sería uno de los ambientes donde es casi imposible que la vida pueda establecerse ahí o pueda encontrarse, con toda la evidencia que, digamos, que se puede obtener desde la Tierra. O sea, en este lugar, por ejemplo, las aguas tienen pH negativo, menos 0,7. Temperaturas muy altas también. Y el color amarillo da cuenta, ¿cierto?, de las precipitaciones de azufre. O sea, son condiciones realmente muy, muy difíciles que las células, digamos, puedan permanecer ahí por mucho tiempo. Hay unos trabajos también controversiales que efectivamente dan cuenta de la existencia de vida en este ambiente en particular, que es un sector muy acotado, digamos, de toda esta área, pero pareciera ser que más bien una interpretación errónea de los resultados, que es lo que los autores acá señalan. O sea, al mirar al microscopio, por ejemplo, estas muestras, se observan estas formaciones que pueden ser fácilmente confundidas por células, pero son principalmente precipitados de mineral o biomorfos de mineral que están en estas salmueras geotermales de Dalol, pero no son células. Entonces, los autores dieron cuenta de que en realidad
con toda la evidencia disponible, fue imposible encontrar vida en este sistema. Y esto nos abre muchas también preguntas respecto a la búsqueda de vida en otros planetas. ¿Qué es lo que se está buscando? Que es, digamos, algo fascinante de comprender. Ahora, a partir de estos estudios pioneros que les mencioné en los años 60, por supuesto esto ha avanzado enormemente en estas últimas décadas, y que se ve en este gráfico, cada vez que pasaban los años, también se iban encontrando nuevos récords de adaptación a altas temperaturas de los microorganismos. Lo que sabemos actualmente, ¿cierto? Y arqueas sobre todo dominan las altas temperaturas porque tienen una pared celular, una membrana que es posible, digamos, que puedan mantenerse a altas temperaturas sin denaturarse internamente también. Y por otro lado hay bacterias que pueden vivir sin problema hasta los 100 grados y un poquito más incluso. ¿Qué es lo que se observa acá? O sea, los récords, digamos, 121 grados es una arquea, Pyrolobus. También hay casos muy interesantes como cianobacterias, que son ciertas bacterias que producen oxígeno, que pueden ser termales, vivir en ambientes termales, pero la fototrofía con altas temperaturas no ocurre más allá de los 73 grados porque hay un tema fisiológico que es imposible que eso pueda mantenerse a altas temperaturas, se empiezan a denaturar las proteínas principalmente. Y en estos sistemas que tienen temperaturas más altas de 70 grados, entre 70, 80 hasta 110, dominan los metabolismos de la quimiorganotrofía. Y ya sobre los 100, 110 grados, más bien dominado por procesos quimolitotótrofos. Entonces también acá ellos, si se fijan, en los ambientes termales, como el tatio de la foto que les mostré al comienzo, se pueden dar gradientes termales. O sea, cerca de la fuente termal, las temperaturas son altas, pero también a medida que se va alejando, va disminuyendo la temperatura y eso también provoca una sucesión diferente de microorganismos que está asociado, igual como se muestra en esta diapositiva, a los distintos utilización de carbono. Entonces, también hay diversidad distinta debido a la temperatura y hay también diversidad distinta debido a los metabolismos del carbono y por supuesto de otros elementos asociados. Bueno, estas son fotografías que aparecen en el libro clásico del Brock, Biología de los microorganismos, donde está, ¿cierto? Está agua hirviendo y efectivamente se pudo observar microorganismos que están presentes acá. Entonces uno podría decir, bueno, capaz que en nuestra tetera, cuando hervimos el agua, también podrían existir organismos presentes. Es difícil con nuestra agua, pero si usamos agua de la terma, quizás sí. Bueno, esta es también una fotografía clásica del Octopus Pool del Parque Nacional Yellowstone, donde también cuando empiezan a aparecer las técnicas independientes de cultivo, se estudiaron sus comunidades microbianas y muchos grupos microbianos descritos en esa época. Estoy hablando de finales de los 90, principios de los 2000, descritos con estas tecnologías basadas en clonamiento, principalmente secuenciación Sanger, llevaron el nombre de las siglas de los lugares en que fueron aisladas. Entonces, hay varios grupos que se denominaban OP, OP1, OP2, OP3, y se deben a que fueron aisladas desde acá, o sea, fueron, digamos, identificadas desde el Octopus Pool. Ahora, claro, con la secuenciación masiva y esta masificación también de las nuevas nomenclaturas, ya tienen un nombre propio, no son muchos, pero también es una anécdota, digamos, de cuando vean estas siglas raras a veces en la filogenia, bueno, se deriva muchas veces del nombre del lugar donde fueron aisladas. Bueno, hay ambientes termales en un montón de partes en la Tierra, por supuesto. Acá hay solamente unos ejemplos que se dan también visualmente algunos correlatos bien interesantes, como en este caso son fuentes termales en Groenlandia. Es muy común ver estas tapetes microbianos de color como naranja oscuro y también verde. Los verdes son cianobacterias o algas y los otros son un grupo fotótrofo que se llaman cloroflexi. Y acá están
está, digamos, el grupo de trabajo del profesor Brock, y acá está el profesor Brock con su traje, ¿cierto? Muy formal, tomando muestras de estos lagos de azufre, con ahí su muestreador, donde probablemente aislaron organismos muy interesantes. Y esta es un trabajo, el paper, digamos, del año 69, donde Thomas Brock y Hudson Fries describen este nuevo género, que es Thermus aquaticus, y lo traigo, digamos, lo menciono porque es muy importante esta bacteria, ya que desde aquí se pudo obtener, ¿cierto?, la enzima, que es la TAC polimerasa, que seguimos ocupando actualmente, ¿cierto?, para las famosas PCR. Por supuesto, ahora es recombinante, pero en su momento se usó la nativa obtenida desde esta bacteria. Bueno, en el tatio, que ya lo he mencionado, es muy variable, son muy variables también las condiciones ambientales. Acá el pH fluctúa entre 6 y 7, pero nosotros hemos encontrado también algunos lugares donde hay pH ácido, 3, más las altas temperaturas. Pero también al ser un ambiente de origen volcánico, se pueden encontrar típicamente altas concentraciones de, por ejemplo, boro, litio, rubidio, cesio. Entonces también hay que pensar en eso, o sea, la condición extrema gruesa que estamos conversando, temperatura, pH, se debe vincular también a las quizá microcondiciones complejas para la vida que tiene cada uno de estos ambientes. Entonces, en el caso de los ambientes termales, no solamente estos organismos tienen que estar altamente adaptados a altas temperaturas, sino que también a altas concentraciones de minerales, como acá se observa el arsénico. Se tienen que tener métodos de detoxificación y de otro tipo de resistencia. Y eso los hace ser aún más interesantes. Acá ciertas fotografías de los gases del Tatio, ojalá tengan alguna vez la oportunidad de visitarlo porque son realmente sistemas fascinantes y se van a dar cuenta inmediatamente donde hay microorganismos. Bueno, y este caso es una terma que está en la región de Tarapacá, donde hubo una intervención de la fuente termal y se puso una tubería para poder hacer una piscina, para que la gente se bañara. Y me llamó mucho la atención porque, fíjense, va cayendo el agua directamente de la terma y al caer todavía se conserva la temperatura alta, entonces siguen creciendo, digamos, estos tapetes microbianos que ya conversamos, dominados por cloroflex y cianobacterias, y ya después baja la temperatura y ya no están presentes estas comunidades. Entonces acá se ve bien claramente esta adaptación a la alta temperatura. Claro, y acá el mismo sistema, pero natural, sin la tubería, y ustedes pueden ver ahí, apreciar los hermosos tapetes microbianos que se forman en este río de aguas calientes en el altiplano. Bueno, las chimeneas hidrotermales, que es algo que también he comentado, se deben, ¿cierto?, a este contacto con fluidos termales que están en unas partes bien profundas del océano, generando, ¿cierto?, estas expulsiones de gases que tienen cierto hierro, azufre, manganeso y otros compuestos, que serían los black smoker. Y acá esta sería una fuente tibia o caliente, entre 6 y 23 grados, y en cambio esta puede alcanzar muy alta temperatura, sobre 300 o 400 grados. Acá viven asociados principalmente microorganismos quimiototótrofos oxidantes de azufre, como los géneros Thiobacillus, Thiomicrospira, Thiotrix, Beigatoa. También en algunas chimeneas se realizan procesos como la nitrificación, oxidación de hidrógeno, hay bacterias oxidantes de hierro, manganeso, metilotrofa, etc. Acá también en esta tabla se dan algunos ejemplos sobre los distintos quimiototótrofos que hay acá, los donantes de electrones, aceptores y también los productos de estas reacciones, para que también se pueda visualizar esta complejidad metabólica que existe en estos sistemas. Bueno, volviendo un poco al tema del origen de la vida o los primeros organismos,
Gracias también al avance de las nuevas tecnologías, al tener disponible una gran cantidad de metagenomas y genomas de distintos organismos, se ha podido reconstruir cómo sería o cómo fue el primer organismo viviente, que sería cierto famoso LUCA o The Last Universal Common Ancestor, el cual parecer vivía en una fuente hidrotermal, y también eso se debe principalmente a que su metabolismo hipotético está, ¿cierto?, basado en el uso de compuestos inorgánicos y también metabolismo bastante primitivo para el tema de la fijación de carbono principalmente. Entonces, y esto, digamos, refuerza esta idea de que la vida o los primeros organismos se desarrollaron en estos ambientes extremos, principalmente, probablemente estas fuentes hidrotermales. Bueno, otro ejemplo de ambiente extremo, no vamos a entrar en detalle por un tema de tiempo, son los lagos antárticos o los ambientes fríos, que yo creo que falta bastante por estudiar estos sistemas, ya que es difícil estudiar frío, porque no está tan limitado, o sea, el límite, a diferencia de lo termal, en que vemos límites metabólicos muy marcados, el frío es algo, digamos, que hay que escudriñar un poco más, porque hay muchas más formas también de resistencia en estas condiciones. Pero en los lagos antárticos hay gradientes geoquímicos también muy marcados. Debajo del hielo pueden haber, ¿cierto?, estos juegos que se dan también en los tapetes microbianos, en que baja el oxígeno, aumenta la concentración de ácido sulfídrico y también de metano, y esto principalmente vinculado a la penetración de la luz que haya y de los organismos fotosintéticos que están, digamos, poco estratificados en esta columna de agua. Bueno, ahora para ya ir terminando, les voy a contar un poco sobre algunos trabajos que nosotros hemos realizado en el laboratorio, pensando, ¿cierto?, en esta temática de ambientes extremos. Hemos trabajado con una bacteria que aislamos de un salar, que es Rhodobacter, y la estamos usando como un modelo para entender las adaptaciones a los ambientes extremos. En este caso fueron experimentos que realizó Vilma Pérez, la doctora Vilma Pérez, en los cuales ella demuestra, debido a la exposición de esta bacteria a distintas dosis de radiación ultravioleta y también distintas partes del espectro de la radiación, que sus vías de poder sobrevivir a esta alta radiación solar se debe al uso más bien de solutos compatibles, ¿cierto?, que es un sistema que tienen las bacterias que están descritos generalmente para poder mantener su equilibrio osmótico, pero en este caso estos mismos compuestos estarían actuando como un protector de la bacteria frente a las alta radiación solar, eh, independiente de vías clásicas que están descritas en bacterias como la REC-A, que es esto que gatilla una serie de procesos de reparación del ADN. Entonces, eso nos está llevando, digamos, a pensar que en lugares que son típicamente extremos, las adaptaciones se pueden dar de forma ecológica, o sea, utilizando ventajas del nicho o del hábitat donde se está desarrollando el organismo, y no tanto respuestas tan finas como se han descrito generalmente en bacterias, porque hay que también no olvidar que la gran cantidad o la mayoría de la información que conocemos de adaptaciones a algunas condiciones específicas se hace con la bacteria modelo como Escherichia coli, no con bacterias ambientales que ya viven en esas condiciones. Bueno, otro ambiente extremo que hemos explorado es un lago que está ubicado a alta altura en el volcán Yuyayaco. El lago está sobre 6.000 metros sobre el nivel del mar. Y acá también hemos podido aislar algunas bacterias y estudiar también su microbiología, que al parecer son sistemas relativamente nuevos que se están formando por el derretimiento de nieves y de hielos que
antes eran casi permanentes en estos grandes volcanes. Bueno, esto es el trabajo de Pablo Arán, en que encontramos distintas comunidades de arquea y de bacterias presentes en las aguas de este lago, y también se pudieron aislar bacterias. Y aquí el trabajo de tesis doctoral de Álvaro Villalobos, él pudo determinar a través de sus estudios del genoma de esta nueva especie, Subterculabila, que existirían, por ejemplo, dos nuevas proteínas putativas para evitar, ¿cierto?, el congelamiento de esta bacteria en estas condiciones tan frías como es la cima del volcán Yuyayaco. Por otro lado, también hemos trabajado en estudiar las comunidades microbianas del salar de Atacama y de otros salares, acá en este caso vinculado a la industria del litio. Hay muchos trabajos previos respecto a la diversidad microbiana del salar de Atacama. En particular quiero hacer mención a este trabajo donde Carolina Cubillos, la doctora Carolina Cubillos, comparó las comunidades microbianas en salmueras que están, ¿cierto?, bajo de la cubierta salina del salar, naturales versus las concentradas, cuando termina el proceso de evaporación de esta salmuera y se obtiene una sal de cloruro de litio, que es la que finalmente, ¿cierto?, se procesa y se exporta al mercado, ¿cierto?, que se requiere tanto litio para nuestros usos, como el computador que estoy hablando ahora o el celular. Pero también pudimos describir que este sistema, o sea, este hábitat microbiano de la sal concentrada en litio sería el límite salino superior de la vida en el planeta, porque logramos encontrar comunidades bacterianas que están viviendo en una salmuera de sobre 500 gramos por litro de sal total. Bueno, así como es como se ven algunas bacterias que están presentes en las salmueras de litio, y la pueden ver de una forma muy interesante, pero también, ¿cierto?, con estudios de determinación del ADN presente, pudimos darnos cuenta que en las salmueras naturales había una alta diversidad de arquea versus las concentradas donde había más bien bacterias. Y ahora estamos trabajando en determinar cuáles son las respuestas fisiológicas de estos organismos para vivir en estas condiciones. Y finalmente quiero hacer mención a que nuestro desierto, el desierto de Atacama, que esta es una foto cerca de aquí de mi casa, de hecho, es muy difícil de discernir entre lo que es el desierto y lo que es Marte cuando nos llegan fotos, ¿cierto?, desde Marte. Solamente ahí arriba se ve una bandera chilena, y también restos de basura, vidrio, en la tierra. Hay muchos lugares en el desierto de Atacama que han sido considerados análogos a otros sistemas planetarios o incluso análogos a la Tierra primitiva, lo cual los hace también un objeto de estudio fascinante. Y por lo tanto también hay que cuidarlos porque si no, si desaparecen por acción humana o por acción también por efecto del cambio climático, nos vamos a quedar sin este archivo planetario que nos da cuenta de tanta información para poder investigar y comprender nuestro origen y también nuestro futuro. Bueno, la vida en el desierto de Atacama ha sido también un tema de interés desde hace mucho, mucho tiempo. Este es uno de los primeros trabajos del año 66, financiado por el Jet Propulsion Laboratory en Estados Unidos, que hizo una búsqueda intensiva de bacterias en el desierto de Atacama, logrando cultivar cientos de ellas. Acá está un ejemplo. Ustedes como estudiantes de microbiología, muy ordenados, ¿cierto? Con todos los protocolos, la fotografía de la cepa aislada, el código, etc. Y acá hay una foto donde está Opfel y Sabel, los autores, también muy formales con la época, ¿cierto? Con su traje y su maletín en plena pampa, tomando muestras para aislar estas bacterias. Hay también trabajos clásicos sobre este tema, proponiendo que los suelos de Atacama serían similares a Marte y sería el límite seco de la vida microbiana. Otros que han determinado con técnicas espectrales en Marte la presencia de sales hidratadas que serían muy similares a las que existen en los geysers del Tatio, dominadas por sílice y también por percloratos en algunas otras partes del desierto, que es lo que está acá, que sería el sílice biogénica,
que los autores en este trabajo señalan que sería el mejor análogo que hay en la Tierra para explicar estas formaciones en Marte. Y también lo que hemos conocido hace un par de años de la presencia de agua bajo la superficie de Marte, ¿cierto? En los polos principalmente, que serían salmueras y probablemente con altas concentraciones de perclorato. Entonces, cada vez más la evidencia nos acerca a que el conocimiento de ambientes extremos es clave también para poder entender qué estaría pasando en otros sistemas del universo. Bueno, muchas gracias por su atención.